ya está llegando Guille Favale y por supuesto todo el equipo, todos los ojos puestos en lo que acaba de decidir el Senado brasileño. 61 a 20 votos, la destitución de Dilma Rousseff. Ya estamos en vivo con Andrés Repeto. Andrés, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, ahora en minutos Meli van a tener también en vivo por C5N la votación. Está hablando Aécio Neves, quien fue contrincante de la última elección presidencial con Dilma Rousseff. Perdió por un porcentaje muy pequeño. Sí, un día que está marcado en la historia de Brasil, como lo fue la destitución en el momento del presidente Collor de Mello, la destitución de otro presidente de la República, con una votación más holgada a favor de la destitución de la presidenta de lo que se pensaba. La primera votación, para que tengamos una idea, hace unos meses fue 55 votos, es decir, uno más de los 54 que son necesarios. La segunda, hace poco tiempo, fue de 59 y ahora con esta contundente votación de los senadores para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Hubo todo un debate muy interesante en el Senado, Meli, porque supuestamente hasta ahora se tenía que votar conjuntamente la destitución y la inhabilitación política del presidente. Bueno, por diferentes intervenciones, sí. ¿Y ahí eso estaba previsto, esa parte de la votación sobre los fueros o los derechos políticos? La inhabilitación política. ¿La inhabilitación estaba anticipado que así iba a ser? Mirá, tendría que haberse dado en el mismo momento que se votaba la destitución, pero ahora se decidió partir en dos la votación. Es decir, acabamos de ver una votación, 61 a favor de la destitución de Dilma, 20 para mantenerla en el cargo, y ahora en cualquier momento yo me voy a callar y vamos a ver la votación donde se le pregunta a los senadores si la inhabilitan para ejercer cualquier cargo político o no. Eso a pedido de muchos senadores que dijeron que tenía que hacer así la votación. Bueno, hubo un gran debate sobre el tema. Lo concreto es que hay un comentario de un senador que fue interesante. ¿Qué pasa ahora? Sí, esto lo vamos a saber en minutos nada más. Sí. La presidenta fue destituida, pero ¿qué pasa si no queda inhabilitada? ¿No? Para algunos sería una contradicción. Bueno, lo vamos a saber en minutos nada más. Todo indicaría, no me quiero adelantar, pero todo indicaría es que no debería haber grandes cambios a lo que los senadores mayoritariamente acaban de votar, ¿no? Como la gente. Perdón, Guillo, no te escuché. ¿Cómo lo tomó la gente? Mira, yo en este momento estoy recluido en el búnker de C5N con la alianza con Bandeirantes en el Senado de Brasil, con lo cual no estoy caminando por la calle, pero hasta ahora no he visto grandes manifestaciones. Habrá que ver, en un rato vamos a salir en vivo para ver si hay imágenes de gente concentrándose en la explanada de los ministerios, que es el lugar que se dejó para que la gente se manifieste. Hasta ahora realmente prácticamente no hubo manifestaciones acá en Brasilia. Hace 2 días hubo una manifestación de poco más de 1000 personas a favor de Dilma Rousseff, totalmente desierto quienes estaban a favor del impeachment. Pero bueno, veremos en las próximas horas cómo va a reaccionar la gente. Ahora lo que va a pasar, Guille, Meli, es que le están comunicando a la presidenta de la República a poco más de 1 kilómetro, como mucho, de donde estoy yo, en el Palacio de Alborada, donde está su residencia, que acaba de ser destituida, por supuesto lo sabe, pero es una formalidad, y el presidente Michel Temer va a asumir la presidencia ya hasta el 2018, están diciendo, en el Pleno del Senado. Eso va a ser lo formal. Y después vamos a tener la imagen del presidente Michel Temer subiendo la explanada del Palacio de la Presidencia, con lo cual deja de tener preponderancia la cúpula y el edificio del Senado para otra vez volcarnos a la presidencia, y en pocas horas más, ya nombrado como presidente para el 2018 y juramentado en poco tiempo más en el Senado, va a partir a la reunión del G20 a China. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, sí. Mirá vos. Hoy mismo. Mirá vos lo que supone solamente y de forma aislada, porque esto es un proceso del que venimos hablando hace varios días, hace varias semanas, lo que puede ser un solo día en la carrera política de una persona, ¿no?
mira, es una locura. Solo creo que en Latinoamérica pasan estas cosas. Bueno, acá Collor de Mello estuvo a favor de la presidenta. Bueno, esta es parte de la política, yo no sé, digo, a veces es difícil comprender, pero ahí está. Ahora están por votar. A ver, Meli, discúlpame. Dale. Está hablando el jefe del Tribunal Supremo. Se le entiende bastante si ustedes lo quieren ponchar. As senadoras e senadores já podem votar. Lo que pasa es que está entrando el audio por duplicado por el teléfono de Andrés. Tal vez debiéramos cortar en este momento la comunicación y... Já está votando. Senador Magno Malta já iniciou a votação. Mientras tanto, lo que se está votando es, en tal caso, si no puede asumir ningún cargo político por los próximos 8 años, ¿no, Diego? Exacto. Votan todos al mismo tiempo. ¿Qué más da igual, no? ¿Perdón? Después de este revés, ¿qué más da si puede ocupar un cargo o no? Bueno, es casi Collor una de Mello, te diría. Collor de Mello volvió, o sea, después de mucho tiempo, no fueron 8, fueron 20 más o menos, un poquito más, después de haber renunciado, porque él no lo destituyeron porque renunció antes de que el Senado lo destituya. Pero bueno, la política latinoamericana... Vamos a encerrar a votação, eu já concederei a palavra a todo es posible. Ahí ven ustedes al presidente de la Corte Suprema, que es el que está presidiendo el juicio, pues esto es un juicio. ¿Sí? Político. Juicio político, pero tiene características de juicio. Es muy parecida a la Constitución brasileña a la Argentina. La Cámara de Diputados en su momento ofició de fiscal, llevó adelante la acusación, el caso pasó al Senado y los senadores en este momento son jueces. Es lo que establece la Constitución. Entonces, si los senadores son jueces, ustedes dirán, bueno, ¿y quién preside entonces este juicio? Bueno, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Están los tres poderes involucrados acá, ¿no? En ese sentido, a ver, y enseguida voy a abrir la grieta. Se respetan, muchos dicen, todos los derechos constitucionales, es decir, un proceso constitucional. Enseguida del otro lado van a decir, con mucha razón, este mismo delito por el cual se lo juzga a Dilma Rousseff lo cometieron otros presidentes antes, que es haber maquillado las cuentas públicas, ¿sí? No tiene nada que ver esto con Petrobras, con la corrupción. El otro día decían chiste de chocolate por la noticia, ¿no? Las cuentas públicas, yo creo que ni en Suiza deben ser 100% certeras, siempre hay un margen para poder maniobrar, eso pasa en todos los lugares del mundo. Los dos lados del debate, unos dicen, bueno, que lo hayan hecho otros antes o en otros lugares, no implica que siempre tenga que ser en todo caso, la discusión por supuesto que es ética y moral, pero probablemente el proceso haya estado en el marco de lo legal, y eso creo que está fuera de discusión, y el resto ya pasa al plano de la política, ¿no? Mira, te lo respondo de la siguiente manera. A ver, ahí están votando. En este caso creo que es lo que ahora seguramente nos va a aclarar la misma televisión brasilera. Haría falta 2/3 también de los votos, porque aparentemente el sí le ganó al no, es decir, la mayor parte de los senadores, 42 senadores, están de acuerdo con que ella no pueda ejercer cargos públicos durante 8 años. La pregunta es si esto alcanza. Originalmente hacía falta que sean 2/3 de los votos para destituirla. Creo que la regla es que la misma para el caso de la prohibición de ejercer cargos públicos. Tiene que ser 2/3. A sentença é longa, incorpora o relatório, a parte da fundamentação. En unos segundos les voy a aclarar esta 2/3 del total duda. o de los presentes. Del total. Es decir, hacen falta 54 votos también. Claro. Llegaron a 42. Queda claro a esta altura para la gente que recién se suma que ya está destituida, ¿sí? Se hicieron, en vez de una sola votación, se hicieron dos. Se desdobló la votación. Por un lado, si podía seguir siendo presidenta o no, ya quedó claro, la respuesta es no. Y la segunda votación era para ver si se le permitía ejercer cargos públicos por los próximos 8 años. Eso es lo que se votó en este momento. A ver, Andrés, ahora estamos de vuelta en comunicación con vos. Bueno, la gran sorpresa de esta destitución, porque por 42, Dilma Rousseff mantiene el derecho a ocupar cargos públicos, a diferencia de lo que pasó en su momento con Collor de Mello. El pedido de sus seguidores en el Senado de doblar la votación ha tenido éxito, con lo cual
votaron sí, que tiene que perder sus cargos, la posibilidad de cargos públicos 42, ustedes lo deben tener en la pantalla, no 36, abstenciones 3. Bueno, Dilma Rousseff mantiene la posibilidad de ocupar cargos públicos, de presentarse en la política, con lo cual es un duro golpe porque ha sido destituida, pero al mismo tiempo sus partidarios han logrado que mantenga esa posibilidad de estar en política y en cargos públicos. La verdad que dentro de la elección es una sorpresa, ¿no? Sí, solo la realidad después sabrá el alcance de esta posibilidad, que no es más ni menos que eso, una posibilidad, ¿no? Después la política es muy dinámica. Ella misma ayer se declaró, dijo, es una pena de muerte políticamente. Pero bueno, esta pena de muerte es con balas de salva porque participar puede seguir participando. En todo caso, los ciudadanos definirán si Dilma Rousseff tiene ese poder o mantiene una cuota de poder o llegada a la sociedad, ¿no? La política latinoamericana es muy flexible, ¿no? Queda claro que... Por llamarla de alguna manera. No somos un país nórdico que les cuesta entender lo que está pasando en este momento en Brasil, ¿no? Con esto de la corrupción en la política, etcétera. Y también queda demostrado en la Argentina misma, no hace falta dar muchos nombres, que personas que parecían ser un cadáver político y un tiempo después se recuperan mágicamente. Y si no, acuérdense de el que se vayan todos de 2001. ¿Cuántos se fueron? Sí. Entonces, en ese sentido, habrá que ver, Andrés, vos que estás en Brasil tendrás un poco más de percepción de la realidad de ellos, de qué tan dañada está la imagen de Dilma, ya se sabe, pero qué tan rápido puede llegar a recuperarse. Sabemos que Dilma no es Lula, cuya imagen y cuyo carisma hace que pueda recuperarse muy rápidamente. Bueno, pero también es un tiro por elevación para él. Seguro. Porque es su padrino político. Sí, pero una cosa es Lula y otra cosa es Dilma. No sé cómo lo ves vos, Andrés. Bueno, lo que ha pasado acá es que con la destitución de la presidenta pierde inmunidad ella y todos sus ministros, y acá hay algo que va a seguir manteniendo prensa y posiblemente espacio en la justicia, y es el escándalo en Petrobras. El viernes pasado la Policía Federal acusó por corrupción ligado a Petrobras al expresidente Lula da Silva, con lo cual a partir de que acaba de perder la inmunidad por no ser ministro y por haber salido del gobierno, por haber sido destituida la presidenta, la fiscalía o algún fiscal de Brasil puede levantar los cargos y empezar un proceso contra el expresidente y eventualmente ser detenido por el caso de Petrobras. Digo, todavía faltan muchas cosas por suceder. Yo no me animo a saber qué es lo que va a pasar con Dilma. Vos ya tenés la imagen, hoy una de las voces de este juicio político fue Collor de Mello. Bueno, esa es la política brasileña, un político que no llegó a la instancia de Dilma porque renunció antes, destituido por corrupción, hoy aliado de Dilma Rousseff en el Senado de Brasil, y era una de las voces cantantes de este impeachment, donde él pidió también que se separe la votación que le ha dado a Dilma la posibilidad, si ella quiere, de permanecer en la política, más teniendo en cuenta lo que decía Rodrigo hace un rato, que están las elecciones en octubre. La situación en Brasil sigue siendo muy complicada. Este gobierno interino tiene una aprobación, Michel Temer, por lo menos las últimas encuestas, de un 13%, es decir, los mismos números que tuvo en su momento o en su peor momento Dilma Rousseff, con un 10%. Hay 12 millones de desocupados, esto viene de los últimos años, y en estos pocos meses que lleva Temer en el poder no ha revertido la situación, y la pregunta es qué es lo que va a pasar, quién va a tomar las medidas que dicen que hay que tomar en la economía drástica, si la va a hacer Temer. Es decir, es increíble, pero acá también están mirando el 2018 como si todos estos años fueran a pasar muy rápido, ¿no? Que es la próxima elección presidencial. Andrés, si te parece, vamos a retomar el contacto con vos a lo largo de esta tarde en algún otro momento. Por supuesto que nos quedamos con una ventana abierta allí para seguir viendo lo que pasa. De hecho, en unas horas nada más, Temer va a tener que asumir formalmente a su cargo, y también en unas horas nada más va a tener su primera participación ya como presidente de Brasil, no como presidente interino, sino como presidente de Brasil, en este viaje que tiene pautado. Me quedo pensando, Andrés, que hace unos años, no tantos, Brasil era el ejemplo de crecimiento en el continente, de orden político, e incluso se comentaba allí, en cualquier playa que uno
pudiera ir de vacaciones, que después del Mundial, decían hace unos 5 años atrás, y después de los Juegos Olímpicos, era la entrada de Brasil al primer mundo. Fíjate que no pasó un mes del fin de los Juegos Olímpicos y lejos han quedado de aquel objetivo, ¿no? Cuando se los mencionaba dentro del poderoso BRICS, siendo hoy casi la oveja negra de ese grupo en este marco político, ¿no? Sí, y siguen siendo una potencia, sin duda. Algunos dicen, bueno, que Brasil puede recuperarse, algunos economistas, rápidamente. Lo que quiero destacar para cerrar, si les parece, esta parte es, hay un presidente que deja de ser interino, va a gobernar hasta el 2018, que tiene una muy baja apoyo en la calle, hoy por hoy, ahora, hasta este momento, pero lo más importante para la realidad brasileña es que cuenta con las alianzas políticas. Es eso lo que muchos le achacan a Rousseff de haber perdido, ese contacto con Brasilia, el haber negociado de otra manera. Bueno, eso es lo que mantiene en el poder y lo tendrá que soportar con todo lo que va a Brasil a Michel Temer para gobernar todos estos años que le quedan y tratar de cerciar toda la crisis que hoy vive Brasil. Gracias, Andy, un saludo. Chao, besos. Chao. Bueno, un dato a tener en cuenta, simplemente como cierre, mañana esto lo van a escuchar mucho. Solo en la historia de Brasil, desde que se independizó, pasaron 126 presidentes, solo 5, mejor dicho, pasaron 126 años. Solo 5 presidentes terminaron su mandato. Es más, hay 3 que los digo de memoria. Lula da Silva, antes Fernando Enrique Cardoso, Dilma Rousseff, porque su primer mandato lo terminó, este era el segundo, y después Eurico Dutra en el 51 y Juscelino Kubitschek. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, golpes de Estado, no, ninguna novedad en Latinoamérica. 2 renunciaron, Collor de Mello, ese también lo conocemos mucho, y Yaño Quadros en el 61. 1 murió, que fue Getúlio Vargas en el 64. Mejor dicho, 2 murieron. 1 murió de causas naturales, Tancredo Neves, sí, que después asumió José Sarney. Y el otro se suicidó, Getúlio Vargas, también murió, pero por otros motivos, ¿no? En el 64. Raro, ¿no? Que se suicide un presidente. Es decir que solo 5 presidentes brasileños cumplieron su mandato en democracia, por supuesto. 126 años de historia, sí. En este caso, el mecanismo institucional funcionó, se hizo un juicio político. Seguirá el debate sobre si la buscaron a Dilma Rousseff por otros motivos que no tienen que ver con haber maquillado las cuentas públicas, porque ese fue el motivo por el cual quedó destituida, no tiene nada que ver el caso de corrupción, pero claro, el contexto de crisis económica y corrupción en el poder, con jefes de gabinete en actividad presos, con empresarios presos y todo eso ayudó también a manchar la imagen de Dilma Rousseff. Y que supo ser una presidenta de altísima imagen positiva. Es que la habían reelecto. Es que... O sea, vino de... No es que salió un capullo. Gobernó 4 años. Sí, la del fin de Lula da Silva, perfecto. Pero después gobernó 4 años. La reeligieron. Y a los 4 o 5 meses de su segundo mandato explotó el tema Petrobras. Más crisis económica, y eso la llevó puesta. Pero algunos dicen así como Al Capone, no quiero comparar a Dilma Rousseff con Al Capone, eso es una comparación que tiene que ver con lo siguiente. Al Capone tenía miles de cosas a las cuales se le podría probar y culparlo de muchas cosas, pero fue preso por evasión de impuestos. Bueno, Dilma Rousseff, muchos dirán, bueno, Petrobras, no se le comprobó nada. Bueno, la crisis económica, bueno, ella no es la principal responsable en ese sentido. ¿Qué le encontraron? La vuelta de la oposición, bueno, que aparentemente es un delito haber maquillado cuentas públicas, y fue destituida por ese motivo, que es algo así de chiquitito en comparación con el escándalo de corrupción de Petrobras. Ahora, del otro lado dicen, es así de chiquitito, pero fue un delito. Pero lo hicieron otros presidentes también y es un delito. Le tocó pagar a ella. Gracias, Diego. Vámonos.